Muy bien. José actualmente trabaja con la Oficina de Extensión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle y ha tomado como bandera de investigación en los últimos años los asuntos relacionados con la revolución industrial 4.0. Entonces, en eso, el grupo está trabajando esos temas y por eso es que estamos tan metidos en los asuntos de transhumanismo, de automatización, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y en este caso particular, José ha decidido incursionar y profundizar en la temática de responsabilidad digital organizacional. Es decir, las responsabilidades que tienen las organizaciones con el manejo de la información digital, que es ese nuevo escenario al cual se enfrentan ustedes como futuros administradores o quienes ya lo son. Entonces, voy a darle ya paso a José para que nos comparta sus impresiones. Esta es una charla de amigos. Entonces, si ustedes, no sé, José, si te parece procedente que cuando tengo una pregunta, entonces ellos te consulten inmediatamente, ¿no? O no sé cuál dinámica Sí, te profe, gustaría proponer. esa me parece bien. Eso, el escenario es Incluso, todo tuyo. esa me parece bien. Incluso por aquí tenemos también a María conectada, que también si quiere intervenir en cualquier momento, que también nos está acompañando en este tema. Entonces, también si quiere intervenir, bienvenidas las intervenciones, las preguntas y todo eso en el momento que sea. Vale. Pueden invitar a las personas que ustedes quieran, estudiantes, señores estudiantes, bien puedan. Si ustedes creen que hay algún amigo que le interese el tema, este es un espacio abierto para todos. Entre las personas estemos aquí, mucho mejor porque se vuelve más enriquecedor los intercambios de opiniones. Listo, entonces, listo, José. Entonces, somos todos tuyos. Listo, ¿me confirman entonces si están viendo ya la presentación? Sí, sí, todo bien. Listo. Pues primero, gracias, profe, por la invitación. La mayoría de los que están aquí conectados pues son compañeros míos en la mayoría de las clases que vi este semestre, así que ya nos conocemos un poco. Creo que a María van a tener la oportunidad de conocerla a profundidad con los temas que trabaja en una sesión posterior. Como bien decía el profe, pues yo vengo trabajando ya hace poco más de unos 2 años y medio la responsabilidad social, y específicamente gracias a un tema que empezó Libardo, que está aquí conectado con nosotros. Estamos trabajando economías colaborativas y por lo tanto surgió la idea de trabajar responsabilidad social en la economía colaborativa. Pero cuando empezamos a hacer la revisión documental, incluso estuvimos en unas conferencias que casualmente coorganizamos nosotros sobre el tema, nos dimos cuenta que no era solamente un tema de hablar de economías colaborativas, sino que era un tema que pasaba por encima de ello y que era superior, que era ya hablar de responsabilidad social en contextos digitales. Entonces, la presentación que les voy a hacer se titula De la responsabilidad social organizacional tradicional a la responsabilidad digital organizacional. Y ya vamos a revisar bien qué es esto. Denme un segundo. Listo. Entonces, supongo que en algún momento de la clase, porque yo estaba ahora conectado viéndolos, pero no pude continuar, no pude ver el final, el profe ya les dio algunos fundamentos de lo que es la responsabilidad social organizacional. Vamos a partir o a suponer de que ya todos conocen o tienen una idea de lo que es por lo general la responsabilidad social. Entonces, de ello, vamos a decir que la responsabilidad social tiene unos principios. ¿Qué son estos principios? Pues son como esas componentes que tú no puedes dejar de lado cuando vas a hablar de responsabilidad social organizacional, ¿verdad? Toda política de responsabilidad social debe llevar, ojalá todos estos principios, pero estar encasillada o encaminada a ellos. ¿De dónde salen estos principios?
salen de un fruto del trabajo que hizo la Organización Internacional del Estándar respecto a la norma ISO 26000, la única versión que ha salido hasta ahora es la 2010, en la que reunieron a los expertos de todos los países miembros de la organización y reunieron a los estados para que ellos le dijeran, y las partes, las grandes empresas, para que dijeran, venga, vamos a sacar un marco mundial de políticas de sostenibilidad y responsabilidad social, construyámoslo entre todos. Entonces, de ello salió esto. Nos dicen que tiene que haber un proceder ético. Aquí hago una aclaración, y es que cuando hablan de proceder ético, en la norma literalmente dice proceder moral, pero desde la filosofía no es posible hablar de una sola moral. Entonces nosotros aquí lo interpretamos más bien como un proceder ético o moralmente correcto a partir de los preceptos morales que tengan en la sociedad o que se tengan en ese lugar en el que se encuentran. Posteriormente sigue el respeto por la ley. Aquí hay que aclarar dos cosas, que una cosa es la ley del Estado y otra cosa es la ley mundial o las leyes o los marcos regulatorios internacionales. Pero aquí hablamos de respeto por la ley local. Cuando hablamos de responsabilidad social, se dice que yo soy socialmente responsable si también acato los lineamientos de ley. Aquí hay una contradicción ahora que ya sigue con el otro de los principios. Respetar los derechos humanos, no solamente de la primera declaración de derechos humanos, sino que, si muchos saben, ya tenemos, por ejemplo, en Colombia estamos hablando de derechos de cuarta generación, pues las organizaciones tienen que respetar los derechos humanos que estén establecidos o que estén reconocidos en el marco legal del lugar en donde están y a nivel internacional. Posteriormente vamos a hablar de qué es la transparencia. ¿Qué es la transparencia? Es ser abierto hacia nuestro público, hacia nuestros grupos de interés, hacia nuestros propios empleados, que es un grupo de interés. Pero no significa que yo les cuente todo ni que yo les diga todo, no, la transparencia está más enfocada a hacer las cosas bien y no ocultar nada, porque hay secretos empresariales, la famosa fórmula de Coca-Cola, entre otros métodos, que por supuesto están protegidas por un fuero. Entonces no es que uno esté contando eso, sino que si uno hace las cosas bien no tienes por qué ocultarlas ni tener nada por debajo. Y aquí se conecta con la rendición de cuentas. La mayoría de los que estamos en organizaciones públicas y también a veces algunas de las organizaciones privadas más grandes se dan cuenta que las empresas, las organizaciones suelen hacer una rendición de cuentas. No es porque quieran hacerlo. Uno es porque por políticas de gestión de calidad están obligados. Y lo otro es porque desde las políticas de responsabilidad social es necesario que se haga una rendición de cuentas abierta. Las empresas por lo general la hacen a sus socios accionistas, las organizaciones estatales la hacen a todo el mundo por ser estatales, pero siempre hay una rendición de cuentas. Y aquí viene el respeto a las normas mundiales, que es el que está relacionado con el respeto por la ley. Se puede dar el caso que una organización se encuentra en un país, y voy a dar un ejemplo que es el caso colombiano respecto a las normas de emisión de gases de los vehículos que funcionan con diésel. Por lo general, lo que hace Colombia, el Ministerio de Ambiente específicamente, es que actualizan cada cierto tiempo el estándar sobre el que deben de funcionar este tipo de vehículos en Colombia. En este momento, si no estoy mal, en Colombia se está trabajando estándar Euro 5. Y uno dice, ¿pero por qué Euro 5? Pues porque la legislación o el marco que se generó en Colombia salió cuando en Europa estaban trabajando Euro 5 o con base en el Euro 5. ¿Pero qué significa? No significa que las organizaciones deban cumplir esta Euro 5 cuando ya sabemos que en Europa en este momento para los vehículos de emisión en diésel ya están trabajando Euro 7. ¿Qué cambia entre el 5 y el 7? Pues que los vehículos, los motores que funcionan con diésel, que funcionan en Euro 7, tienen muchos menos emisión de partículas contaminantes que los Euro 5. ¿Qué pasa con Colombia que está funcionando en 5? Pues no, simplemente está atrasada con ello. ¿Qué deberían hacer las organizaciones que están funcionando en Colombia donde existe el Euro 5? Pues de una vez estar actualizados y funcionar en Euro 7. Cosa que casi nunca pasa porque estar a la vanguardia de la tecnología pues tiene un costo adicional, ¿no? Y aquí ya viene el respeto por los grupos de interés. Creo que en algunas clases vamos a ver más adelante qué son los grupos de interés, pero básicamente los grupos de interés son todos aquellos grupos que componen la organización y que le interesan a la organización. Lo van a encontrar mucho como stakeholders, que
Michael Porter habla mucho de ese tema. ¿Qué sería el respeto por los grupos de interés? Pues entonces, respetar a la comunidad en donde me encuentro, respetar a mis trabajadores, a mis proveedores, a mi competencia, ¿cierto? Respeto mutuo. Entonces, estos son los principios que debería tener cualquier política de responsabilidad social, pero esto no se queda ahí. Uno dice, si estos principios son la base de las políticas de RCO, ¿yo qué hago con ellos? Pues esos principios los aplico a las materias o a las áreas de interés. ¿Qué son las materias o las áreas de interés? Por lo general son aspectos organizacionales sobre los cuales yo aplico las políticas y los principios anteriores. Entonces hablamos un poco de eso. En el caso de la gobernanza, que veo que dice gobernanza, es gobernanza. El profe pues, nos podría explicar mucho mejor que la gobernanza, que es experto en el tema, pero básicamente es esa capacidad que tiene el gobierno corporativo y todo ello para gestionar la organización. Es como viene desde la gerencia, desde la alta cúpula, o sea, la responsabilidad social empieza desde las directivas de la organización, no solamente se ve en unas partes. Cuando hablamos de prácticas laborales, nos estamos refiriendo básicamente a todas aquellas acciones que lleva la organización, desde el contrato de las personas, la forma en la que la contratan, a cómo está, hasta la forma en la que desempeñan su labor. Un estudio que realizó una compañera nuestra respecto a las prácticas laborales en las organizaciones culturales y de industria creativa llevó a que pensáramos que uno decía, bueno, pero es que hay fundaciones, por ejemplo en Cali, que estamos llenos de fundaciones, o estábamos, no sé cómo está con la pandemia, pero estábamos llenos de fundaciones de baile, de salsa. Decía, esas fundaciones ya hacen responsabilidad social, pero ¿tienen responsabilidad social interna? Cuando ella hizo el estudio, se dio cuenta que muchas de estas organizaciones no tenían sueldo para su instructor, que por lo general es el mismo dueño de la fundación. El instructor no tiene salud, no tiene lo mínimo de seguridad social que debería tener, entre muchas otras cosas. Pues pensar en que tengo que cumplir con lo mínimo e ir un poco más allá es responsabilidad social desde las prácticas laborales. Y esto se relaciona con las prácticas justas de operación. Las prácticas justas de operación ya no estamos hablando estrictamente del trabajo de la persona, sino de la operación de la organización. Estoy comprando productos que son amigables con el ambiente, que fueron adquiridos de forma legal, que estoy pagando lo justo, estoy procurando que en mis operaciones se reduzcan la emisión de gases, el uso de energía, todo ese tipo de cosas están incluidas en las prácticas justas de operación. Y se relaciona, miren que cada una se va relacionando con el medio ambiente, que es casi que el área de interés en el que primero piensan las personas, porque estamos hablando de sostenibilidad planetaria y objetivos de desarrollo sostenible. Mis políticas de responsabilidad social tienen que estar relacionadas con el medio ambiente, pero ojo, y aquí es un tema común entre los que estudiamos administración o la máster en administración, no nos referimos únicamente al medio ambiente como el agua, el bosque, el aire, los ríos, ¿cierto? Sino que es el medio ambiente en el que está la organización. La organización está, por ejemplo, en Cali, en la Comuna 4, pues Cali es el medio ambiente de esa organización y creo que en alguna de las lecturas van a ver que dice que las organizaciones interactúan con el ambiente y todo ello. Nos estamos refiriendo a todo ese medio ambiente, tanto a la parte ambiental de naturaleza como al medio ambiente o el contexto en el que se desempeña la organización. Y por eso se concatena con el desarrollo de la comunidad. Por lo general, las organizaciones deberían procurar fomentar el desarrollo de las comunidades donde participan, donde están, porque es parte de esas políticas, porque están explotando, porque les están tirando contaminantes, porque hay ruidos, simplemente por el hecho de estar ahí, que de cierta manera están haciendo un impacto en esa comunidad, pues la organización debería procurar preocuparse por controlar o por ayudar a que la comunidad también se desarrolle. Por eso es que uno ve muchas organizaciones que han adoptado el parque, que tienen la fundación en el salón comunal, etc. Esas son formas en las que ellos expresan su desarrollo comunitario. Y la otra es el asunto de los consumidores. Aquí hace parte mucho el marketing. Ahorita hablamos mucho de marketing sostenible, de que si es comercio justo, marketing justo, pero también es de qué hacen los consumidores con los productos que yo le vendo,
es la forma en la que yo los trato, es la forma en la que doy el servicio al cliente. Son muchas opciones. Entonces miren que estas son las áreas de interés de la responsabilidad social. Son las materias, como las llama la ISO, en las que se debe interesar la responsabilidad social. Sin embargo, y aquí quiero, ya cambió, y aquí quiero plantearles, si alguien quiere comentar, ¿es eso suficiente en los contextos actuales? Miren que por ningún lado nombré mucho tecnología. ¿Qué pasa entonces con la incursión de la tecnología en las organizaciones? ¿Alguno o alguna quiere de pronto comentar algo antes de que avancemos? ¿Qué pasa con los contextos de la tecnología? ¿Qué pasa en las organizaciones y con la responsabilidad social? ¿Alguien se anima a comentarlo? Pues yo sí tengo algo para comentar que me genera curiosidad. Por ejemplo, esas empresas como Uber o Rappi, sí, que tanto, que pues vienen con mucha tecnología, pero ¿cómo podrían ellas cumplir con ese rol de responsabilidad social, de respeto por la ley, de respeto por derechos humanos, el proceder ético y transparencia cuando uno ve que choca un poco con, en este caso, pues con nuestra cultura? Esa es una muy buena pregunta y eso es un debate que está abierto, porque ahorita voy a hablar un poquito de ello. Si está Libardo por ahí, quizá también nos puede ayudar. Estas figuras nacieron como modelos de economía colaborativa, que ya lo voy a abordar en lo que sigue, pero vemos que en Colombia todavía los estamos prohibiendo, todavía eso está satanizado, y en otros países del mundo, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, le están dando a la gente viajes, una política de gobierno, le damos viajes en Uber y en Cabify gratis para que vaya y se vacune. Acá eso es imposible porque se le vienen los taxistas encima, pero eso es algo cultural. Si lo hablamos desde la parte del cumplimiento de las normas, definitivamente estas plataformas que tú nombras están incumpliendo la normativa, ¿cierto? Pero es que ellos también aparecen o emergen como un nuevo modelo de negocios, como un nuevo modelo, como yo les digo, creo que es algo que le escuché una vez al profe y se me quedó pegado, como un nuevo modelo de intercambio económico que surge, pero que en Colombia, como nuestro sistema legislativo es paquidérmico, pues todavía no está completamente legalizado. José, ¿yo puedo poner una anotación ahí? Claro, claro. Con respecto a la cuestión de consumo colaborativo, yo observé una cuestión y es que de una u otra forma es una figura que se institucionaliza. ¿Qué significaba eso? Que ya es reconocida por las personas, utilizada y aprovechada. Como decía el profesor, es una nueva forma de intercambio económico que casi todos hemos empezado a utilizar, porque no es responsable socialmente, pero al mismo tiempo sí tiene algo de responsabilidad social. Primero porque es una plataforma que le genera apertura y democratiza el acceso a un servicio y la prestación de un servicio. Ahora, usted no tiene que ser un gran capitalista para tener una flota de taxis, ni tiene que tener un dinero o endeudarse para tener al menos para un cupo, para un taxi, cuestiones por el estilo. Pero, o sea, en ese sentido, tiene cierta responsabilidad en el hecho de que las personas pueden participar activamente dentro de una economía en la que no necesitan tener especializaciones para hacerlo. Pero ¿por qué deja de ser responsable socialmente? Por la cuestión del cumplimiento de las normas. Pero podría verse más como que realmente no es Uber o realmente no son estas plataformas las que no avancen, sino que es la legislación colombiana la que lo impide. Y podría decirse que esta legislación colombiana no avanza como para permitir la apertura comercial de estas cosas y que puedan devolverse socialmente responsables por unos grupos de interés que impiden que esto suceda. Es decir, llega el gremio taxista, llega el gremio hotelero, llegan los miles de gremios que habrán para evitar que el consumo colaborativo se formalice. Ya es una institución, pero es una institución cultural, más no legal, y al mismo tiempo impiden que las personas puedan participar y por lo mismo generan esos choques en la legislación que hacen que uno no se sienta apoyado en cuanto a sus contribuciones sociales, como es la salud, la pensión, etcétera. Entonces es un debate muy interesante, pero pues al menos en lo que hice en la tesis era eso, que son grupos de interés los que no permiten que eso se institucionalice formalmente.
Yo quiero meter la cucharada aquí. Dale, dale, dale. Espera, También es que, dime, María, antes de que hola. continúes, quería simplemente hacer la mención de que lo que estoy presentando hace parte de los resultados de mi trabajo de grado de pregrado, que están relacionados con el trabajo de pregrado de Libardo, que justamente aborda la institucionalización del consumo y la economía colaborativa. Ahora sí, María. No, es un buen apunte. También, o sea, agregado a lo que ustedes dijeron, es importante pensar en qué sentido surgen estas plataformas. Porque hablemos, por ejemplo, de Uber. Uber no está diseñada para que sea tu trabajo. Uber no está diseñado para que la gente diga, yo me voy a dedicar toda la vida a hacer un Uber. Uber estaba diseñado para que la gente tuviera un ingreso extra. O, en el peor de los casos, si entran en una etapa donde van a cambiar de trabajo o se quedan sin trabajo, al menos no parar de tener ingresos. Pero, insisto, esas plataformas se crean en un principio como un ingreso extra. Entonces, en ese sentido, nunca se pensó todo este tipo de responsabilidades. Ahora, a eso si le agregas el hecho de que fueron creadas para un modelo europeo o estadounidense, lo agrava más. ¿Por qué? Porque no es común que el europeo o el estadounidense se dedique a hacer Uber. Siempre ellos buscan su trabajo base y siempre van a tomar esto del Uber como un extra o algo que haces para ganarte un dinero y comprarte algo que tú quieras, ni siquiera es algo básico de la vida, sino, es que quiero comprarme un nuevo computador y tengo un auto, pues lo pongo a trabajar con lo de Uber. Obviamente cuando llega el contexto colombiano, tiene un resto de problemas porque mucha gente desempleada, hay mucho trabajo informal y ven en esto como precisamente dijo José y dijo Libardo, una opción de poder emprender y de generar un capital sin ser un gran capitalista. Y bueno, ahí comienzan todas las discusiones de lo de la salud, la pensión y eso, pero es a raíz de que el contexto en el que vivimos, ese trabajo comienza a ser, o sea, ni siquiera el trabajo, sino el Uber, que era una idea de ingreso extra, comienza a ser el trabajo base. Entonces, ahí es donde todo se lía y es donde, pues, como dice José, dice Libardo, si no cambia la reglamentación, si no dejan surgir esto, pues realmente no va a poder nada. De hecho, técnicamente, en parte, si lo ves como un ladito bueno, como para no ver todo lo malo, parce, la verdad, perdón por el parce, lo siento, es que soy muy informal. La verdad es que hubiera sacado a muchas familias colombianas del hoyo. Imagínense dónde estarían ahorita si no hubiesen podido tener esta opción. Entonces, pues, ya, o sea, No, ya estoy redundando. aquí me voy a adelantar un poquito, ya retomo, justamente para, cuando llegue a esta parte vamos a tratar de explicar precisamente cómo aparecen o por qué aparecen estas figuras. Y ya vamos a hablar, en el chat les escribí que justamente lo que estaba diciendo María acerca de que la gente quería tener unas ganancias, unos ingresos extra, es hablar de reducción de costos de transacción. Ahorita lo retomamos. Entonces, pasamos a hablar ya de qué hace la tecnología en las organizaciones y en la sociedad, ¿cierto? Esta figura hace parte de un documento que espero que nos publiquen a María y a mí, que tenemos, ni recuerdo en dónde lo mandamos, pero está por ahí en una de las pocas cosas que trabajamos, pero lo quería traer porque podemos ver, primero podemos anotar que la sociedad, según estos autores, según Marini y García Ruiz, pues ha ido como adquiriendo unos nombres: sociedad tradicional, sociedad industrial, sociedad de información, y hay muchos otros autores que se recogen en ello o que ellos recogen de esos autores también. Podemos ver cómo a partir de que se han ido sucediendo revoluciones industriales, el otro día en otra clase hablábamos que teníamos ya 4 revoluciones industriales, y algunas personas hablan de 5, ¿cierto? Estábamos mirando cómo la sociedad, que es una organización en sí misma, y las organizaciones se han ido transformando. Voy a nombrar algunas. Por ejemplo, en la movilidad física y social, pues cuando era una sociedad tradicional, una sociedad preindustrial, pues era muy poca, era de carácter local, la gente iba de la vereda al pueblo, el pueblo a la vereda, ¿cierto? Casi nadie nunca iba a las grandes capitales o a las grandes capitales de los reinos.
La aceleración tecnológica era nula en el sentido en que la gente, toda la tecnología era rudimentaria y tradicional y con ello se quedaban, ¿cierto? Ya cuando aparece en la sociedad industrial, aparece la máquina a vapor y todo ello, pues ya empezó a hacer una revolución y ya cuando estamos en la llamada sociedad de la información, pues entonces ya es muy grande. Si vamos a la parte de la comunicación, es lo mismo. Estos autores consideran que la sociedad pasó en la sociedad tradicional de tener una comunicación voz a voz, donde estaba también el heraldo. En el Reino Unido todavía es común para los anuncios de la reina que sale el heraldo afuera del palacio, tocan un trompetín, no sé cómo se llama el instrumento, y la persona grita por orden de tal cosa, tal otra. Eso pasaba y era el medio de comunicación. Después pasó a ser mediada y colectiva en la sociedad industrial y empiezan a masificarse los medios de comunicación como los periódicos, cuando empiezan a salir las imprentas y todo ello. Y ya en la sociedad de la información, pues aparece la masificación de la comunicación mediante la tecnología. Debo mencionar que esa sociedad de la información es más o menos aquella que sucede por lo que se podría reconocer como esa tercera revolución industrial entre la tercera y la cuarta, que es a partir de la aparición del microchip, del microprocesador y del semiconductor. No estamos hablando todavía de lo digital, ¿no? Y pues a nivel de la organización de la sociedad y de la organización misma, pues también vemos que en principio los modos de culturalmente la forma de interacción era más afectiva, ya después se pasó a ser mucho más burocráticos y en la sociedad de la información pasó a ser más desregulada. Pero ¿qué pasa con eso? Ahorita estamos en contextos de tecnología digital e inteligencia artificial, que es lo que nos ocupa. Nos damos cuenta que aparecen tecnologías disruptivas y cuando hablamos de disruptivas es que ya no es una tecnología como lo que estamos viendo en el cuadro, que van sumando y que va siendo como algo cíclico, que se va haciendo como una especie de bola de nieve que va creciendo, sino que estamos en un momento en el que las tecnologías incursionaron tanto en la sociedad y tanto en las organizaciones que cambiaron completamente la forma de hacer las cosas. Las cambiaron la forma en que comerciamos, la forma en la que vemos clases, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que compramos, en la que hacemos todo. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a ello? Bueno, pues en primer lugar, a esa adopción completamente tecnológica, completamente digital y completamente de algoritmos y de creaciones humanas, de tecnologías que son capaces incluso de tomar decisiones y aprender, pues por aquí ya hacemos una propuesta y es que pues la hemos llamado, por ahora estamos tratando de acuñar el tema y es Sociedad de las Tecnologías Agenciativas, pero todo esto nace a partir de la industria 4.0, que retomando un poco lo que les contaba en otro curso, la industria 4.0 es ya la implementación o la aparición de todas esas tecnologías digitales. Es lo que mucha gente conoce como la era digital. ¿Cuál es esa era digital? Pues son todas esas tecnologías como la robótica, como la impresión 3D, la comunicación machine to machine, la movilidad, las plataformas sociales, el cloud, el big data. Esa industria 4.0 se caracteriza porque ya tiene inteligencia artificial y algoritmos que aprenden, que a su vez está representada también en robots, porque no son solo cosas intangibles como un algoritmo dentro de un software, o un software más bien dentro de un aparato que nos habla tipo Jarvis para los que son amantes de Marvel, sino que también son cosas que han creado, que tienen un cuerpo físico, que se pueden mover, que posiblemente nosotros en Occidente no lo vemos algo tan cercano, pero que podrían estar apareciendo porque en otros países mucho más desarrollados tecnológicamente ya están, incluso en Estados Unidos desde el MIT ya generan eso a un alto costo. Otra característica de esta industria 4.0 y es la que por lo general da mayor preocupación es que se genera datos, se usan datos de forma masiva, de ahí a que parte de las características de las industrias que componen la industria 4.0 sean el Big Data y el Cloud. Como ya sabíamos, el Big Data pues es esa gestión que tienen esa gestión que se le tiene que dar a esos altos volúmenes de información. Pensemos en esto. Si antes una persona dentro de una organización empresarial iba a hacer un análisis de mercado, tenía que coger cantidad de libros, cantidad de hojas, sacar un poco de cálculos y se le podían zafar cantidad de información.
se le escapaban cosas como cada cuánto me llama el cliente, o el cliente me llama de forma cíclica cada tantos días, o me busca cuando el clima está de cierta forma, cosas por el estilo. Con la tecnología eso ni siquiera uno se preocupa por ello, porque la misma tecnología empieza a aprender de esos patrones y empieza a ayudarte a tomar decisiones. Y pues, ¿dónde almacenamos toda esa información? En la nube. Es decir, en servidores que están por allá en la Antártida, que están por allá por lo general en lugares fríos, guardando una cantidad impresionante de zettabytes, que eso no me acuerdo ni siquiera cuántos terabytes es que caben en un zettabyte, pero se generan por minuto en el mundo. Y todo eso se almacena por allá en unos servidores que no son nuestros. Entonces ahí viene una preocupación de la gente. Venga, pero es que esto que estamos hablando aquí, ¿dónde está quedando guardado? El video que subimos a YouTube de la presentación de Juliana Restrepo de hace 8 días, ¿dónde está guardado? Lo podemos ver todos, pero ¿y qué? Lo ve todo el mundo, ojo con mi información, los datos de mi tarjeta. Esa es una de las preocupaciones. Y la otra característica es la interacción social masiva. Todos estamos hiperconectados. Como veíamos en el cuadro anterior, las comunicaciones pasaron de ser familiares, voz a voz y todo ello, a ya estar completamente masificado por plataformas sociales. Y por plataformas sociales, tengan en cuenta que no solamente estamos hablando de Facebook, Twitter, WhatsApp, sino que también estamos hablando de las plataformas sociales empresariales. Por ejemplo, Microsoft Teams. Por ejemplo, los programas de SAP, los programas de ERP y CRM que hemos estado viendo. Todas esas cosas son plataformas sociales porque permiten la interacción de personas con información. Todo muda hacia allá. Entonces, a todo este marco se le estamos llamando sociedad de tecnologías agenciativas. Pero entonces, yo quiero traerlo con un ejemplo, y es cuál es, a mi parecer y al parecer de varios de los que están trabajando en eso, la principal expresión de ese cambio, de esa disrupción, pues la economía colaborativa. Y en este punto quiero preguntarles, ¿ustedes han escuchado de economía creativa, de economía digital, de economía de conciertos? ¿Alguien conoce esos términos? ¿Alguien sabe qué son? Si quiere hablarlo. No se vale, Libardo, que me hable de economía colaborativa. Ahorita hablamos de eso. Bueno, No, pero sí, la verdad, yo solamente de conciertos conozco el concierto para delinquir, pero no más. ¿Tiene que ver con eso? Podría ser. La economía creativa, estoy seguro que todos la han escuchado. Aquí el señor presidente de la República la llama economía naranja, que no se llama así, se llama economía creativa, ¿cierto? Que son todos esos modelos de negocios, más bien la cadena de valor de los modelos de negocio que hacen uso de las ideas, la creatividad, ¿cierto? Esa es economía creativa. La economía de conciertos y la economía digital sí es un poco más complejo definirlas, porque son unas apariciones conceptuales que hay que están relacionadas con todos estos modelos de intercambio digital. ¿Cómo se relacionan la economía colaborativa, la creativa, la de conciertos y la digital? Pues por lo general, la conciertos digital y colaborativa no existirían si no existieran la creatividad del software y todas estas cosas que se supone hacen parte de la economía creativa. Ahora bien, ¿qué es la economía de conciertos? En inglés le dicen la gig economy y piensen en un concierto de rock, en un concierto de cosas, y hay gente a la que contratan únicamente para hacer una labor, que en Colombia eso está institucionalizado hace ratos con un contrato que se llama contrato obra-labor. Lo contratan para hacer una labor durante un tiempo específico, termina la labor y termina su vinculación. Llevémoslo al contexto de las plataformas sociales. Lo contrato para que usted me lleve en su carro de mi casa a tal parte y termina. Hasta ahí llegó. Que le pago esa hora de prestaciones sociales y todo eso, sí, pero es solamente lo que dura el trayecto y nuestra relación termina cuando termina la labor. Eso es gig economy. Y la economía digital, pues es una forma por la que están llamando a muchos de los modelos de intercambio que se dan a través de lo digital, sin embargo no está establecido. ¿Qué pasa con ello? Pues que las economías por lo general deben de tener unos sectores económicos, unos sectores que los desarrollen. Eso es algo que sí tiene la economía colaborativa y por eso consideramos que puede ser una de las principales, si no la más, expresiones de la digitalización en la sociedad. Entonces, ahora sí, ¿qué es la economía colaborativa?
Libardo, puedes intervenir cuando quieras, que este es tu tema. La economía colaborativa es esos modelos de intercambio económico que permiten la reducción de los costos de transacción. Como bien lo decía María ahora, la gente cuando crea ese Uber o cuando se crea en esa plataforma, el Uber no nace porque yo quiero trabajar en Uber. El Uber nace es porque yo tengo un carro donde tengo 4 puestos, 3 si cuento el mío como conductor, y me desplazo todos los días de Cali a Palmira. Pues yo pongo en oferta los otros 3 cupos u otro cupo que vaya también para Palmira para que se vayan conmigo, ¿cierto? Me pagan. Puede ser el mismo valor de lo que les cobra la ruta, puede ser un valor diferencial, puede ser algo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Y por qué hablamos de reducción de los costos de transacción? Primero, pues me estoy yendo yo en el trayecto que siempre debo hacer y estoy gastando gasolina, estoy gastando movimiento del carro, lo mecánico, etcétera, pagando el peaje cuando lo vuelvan a poner, todo hecho. Las otras personas posiblemente están ahorrando tiempo, por lo tanto están llegando más rápido y saben que el tiempo es dinero, ¿cierto? Están yendo más cómodas y quizá más seguras que si fueran por otro medio de transporte. Y están pagando lo mismo. A mí me están ayudando a suplir algunos de esos costos de la mecánica, del peaje, de la gasolina, y ellos pues están cumpliendo su desplazamiento. Pero miren que yo estoy hablando es como si fuéramos hacia el mismo lugar. Pues así nació Uber. Esa es la economía colaborativa. ¿Levantaste la mano, Libardo? Sí, Dale. también. Pues, dale. Listo. Otro elemento también, esto es, bueno, en administración quizás cuando vimos economía empresarial con el profe, descubrimos una cosa. Hay una diferencia entre lo que es un costo contable y un costo económico. Un costo contable es algo que podemos llevar ahí al papel y decir, mire, comprar esta cerveza me costó tanto y la vendo a tanto en una empresa. ¿Qué pasa con el costo económico? Es todo lo que refiere a un costo de oportunidad. Las empresas se enfrentan a eso. Las empresas tienen un costo económico cuando deciden invertir en cierta línea de productos en vez de otra. Si la otra es más rentable, eso representa un costo económico. ¿Qué pasa con la economía colaborativa? Que asumo que un bien, o sea, normalmente es el capital, normalmente son grandes inversiones las que tienen un costo económico, pero cuando estoy en una economía colaborativa, veo que un bien de consumo, ¿qué es un bien de consumo? Mi carro, mi televisor, mi silla, todo esto tiene un costo económico y yo lo puedo aprovechar. Aprovecha lo que dice José, las tecnologías para poder presentar como que por así decirlo, realmente la economía colaborativa siempre va a tratar de presentar un alquiler de las cosas, pero hay otros que plantean que, por ejemplo, un mercado libre termina siendo consumo colaborativo inicialmente o economía colaborativa, pero más allá de todo es aprovechar ese bien, es algo que yo consumo y verlo como algo que también puede generar ingresos. ¿Cómo? Entendiendo que tiene un costo económico. ¿Y por qué entiendo que tiene un costo económico? Porque antes no me era tan fácil utilizar mi carro para hacer viajes a otros lugares llevando a otra persona, cual taxista, pero gracias a la tecnología, gracias a que yo puedo tener más confianza en las personas, porque es otro elemento importante de la economía colaborativa, que gracias a la tecnología se genera una confianza. No sé si todos saben, pero cuando ustedes cogen un Uber, usted califica al Uber y el Uber lo califica a usted como cliente también. Cuando usted coge un Airbnb, usted califica a quien lo hospedó a usted, pero el que lo hospedó a usted también lo califica a usted. ¿Y eso por qué reducen los costos de transacción? Porque digamos en el Uber, yo ya no me voy a montar borracho y arriesgarme a que ningún Uber me quiera montar en el futuro, siendo yo un mal cliente. Si voy en un Airbnb, yo no me quiero arriesgar a que no me vuelvan a prestar un hostal o una de estas casas que la gente utiliza ahora para que sean como una especie de hotel, sino que también voy a comportarme como un buen huésped. Voy a volver a ciertas horas, voy a dejar la casa arreglada, voy a dejar esto. Entonces, ¿qué pasa? Son sistemas de calificaciones que generan confianza entre las personas, aprovechándose de la tecnología y evidenciando que uno tiene un costo de oportunidad o un costo económico de un bien de consumo. Total. Y eso está relacionado con la presentación, con lo que está en la presentación. ¿Cuáles serían estos principios de estas economías colaborativas? Primero, el compartir información, el compartir los bienes, ¿cierto? La cooperación, porque es algo que construimos entre todos. Yo siempre daba el ejemplo de que una forma de cooperación también pueden ser cosas presenciales como las mingas, pensado cuando toda la gente se une pensando en los 3 mosqueteros de todos para uno y uno para todos, ese tipo de cooperación.
cuando vemos que hay ganancias no financieras, que también nos lo estaba explicando Libardo, y también un poco de alteridad y de eso que tanto estamos hablando ahora, de empatía por los problemas del otro. Si yo lo puedo solucionar, ¿cierto? Cumpliendo con los otros principios, pues si está dentro de mis manos se hace. Pero ¿qué pasa? Vemos que muchas de estas cosas ya se hacían. Pues yo puedo decirles, venga, es que nuestras culturas indígenas ya hacían minga, hacemos minga para ir a ayudarle a construir la casa al compañero que se le cayó. Pues eso ya lo hacía. ¿Qué pasó? Pues que con la tecnología esto se masifica, se crean nuevos medios, y ahorita muchos de los medios, de las cosas que consumimos día a día, pueden ser economía colaborativa y no lo sabíamos, o un modelo de economía colaborativa. Pero entonces les comentaba que por qué estos otros modelos económicos que mencioné, excepto la economía creativa, no se reconocen como tal, como economías y expresiones de lo digital, porque no, por lo general no tienen sectores económicos. ¿Ya cambió? Sí. Entonces ya no reconocen esos sectores. En cambio, hay una autora que citamos mucho, Libardo y yo, que es Botsman. Ella se dedicó a trabajar, es creo que la persona que junto con su esposo se han dedicado a definir qué es la economía colaborativa y cuáles son los sectores, y son los autores más trabajados del tema. Ella identificó 4 sectores que hacen parte de esa economía colaborativa, y esto es justamente lo que hace que esto sea una expresión gigante de lo que es la digitalización. Voy a empezar de abajo hacia arriba porque el primero es el más importante o el de mayor visibilidad. Las finanzas compartidas. No sé, los que ven Noticias 1 se dan cuenta que Noticias 1 tiene una vaqui permanente para reunir fondos para su sostenimiento. El canal 2 de Cali está haciendo una vaqui a propósito, y así sucesivamente. Pero también están cosas como Nequi, como DaviPlata, aunque estas hacen parte de grandes corporaciones financieras. Esas finanzas compartidas son esas modelos de inversión o modelos de guardar dinero que se salen un poco de ese contexto financiero de siempre, y es algo creado por las personas. Estuve leyendo algunos autores que podrían considerar que todo este movimiento de las criptomonedas está inmerso dentro de las finanzas compartidas, pero no vamos a entrar en esa discusión. La educación compartida o conocimiento compartido, que es el otro subsector económico, pues estamos hablando de modelos de aprendizaje que logran democratizar la información. Hace muchos años existe un movimiento, por ejemplo, para que haya acceso libre a toda la información académica que se genera en las universidades, a todas las investigaciones y todo ello. Que algunas universidades, algunas grandes editoriales se lucran con eso, como el mismo Elsevier, Scopus, creo que son la misma, Elsevier, Springer, todo ello que toca pagar para uno poder ver algunos de sus productos. Pues hay un movimiento muy grande, y hay en grandes universidades que se han unido para crear sus propios repositorios gratuitos. Pero no solo estamos hablando de compartir la información, estamos hablando de compartir metodologías, de yo te enseño, tú me enseñas, de que trabajamos en conjunto. La producción colaborativa es un poco más difícil de verla, pero se puede dar, y se da sobre todo a nivel de diseño, y el principal ejemplo es el software libre. El software libre, para los que no saben, es un tipo de licencia que tienen los programas informáticos, en el cual el código, que es el lenguaje en el que está escrito, y me perdonan los que de pronto sepan un poco más de ello, lo estoy diciendo muy superficial, ese código es abierto. Yo no puedo coger, por ejemplo, una aplicación, digamos la aplicación de WhatsApp, meterla en un programa de programación, modificar ese código, porque ese código está protegido por una licencia que le pone Facebook, que es el editor de WhatsApp. Lo mismo Windows, lo mismo Zoom, etc. El software libre sí me lo permite siempre y cuando yo le dé el reconocimiento a la otra persona. Las plataformas Linux y Android es la principal expresión del software libre, aunque la controla Google, pero su esencia es un software libre. ¿Qué hace el software libre? Hay mucha gente en diferentes lugares del mundo que ni siquiera se conocen, que están colaborando para que eso funcione, que colaboren para crear nuevas características, para hacer nuevas cosas. Que Google después se aprovecha de ello, sí, pero la gente como tal está trabajando de forma colaborativa y a veces sin nada a cambio. Hay una plataforma que es paralela a Microsoft Office, que es LibreOffice, OpenOffice. Son plataformas que hacen, entre comillas, lo mismo, pero son software libre, sin ningún apoyo gubernamental ni nada. Y ya
finalmente, nos lo mencionaba Libardo hace un momento, aparece el consumo colaborativo, que es la principal expresión. La principal expresión de ello y la principal muestra es Mercado Libre, el consumo de comercio electrónico en estas plataformas. Pero también aparece Uber, también aparece Airbnb y aparecen muchos otros ejemplos. Es la utilización de esos activos, de modelos eficientes de redistribución y acceso compartido, donde la información es libre, donde la información, como lo menciona Libardo, es clave porque me permite tomar decisiones. Creo que en otro momento yo les había dicho, si voy a comprar un computador de 3 millones de pesos en Mercado Libre, yo no se lo compro a alguien que no tenga ninguna calificación. Yo se lo compro a alguien que ahí diga que ha vendido 1000 cosas similares a las que yo estoy comprando y que la gente lo ha calificado bien. Eso es justamente hacer esa reducción de los costos, es reducir darme más opciones para tomar decisiones. Entonces ya con este marco creado de la economía colaborativa, entonces ya nos toca pasar a hablar de responsabilidad digital organizacional. Antes de pasar, quiero saber si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para meternos en el centro del asunto. Al parecer no. Listo, vamos acá. Entonces ahora sí llegamos al tema que nos ocupa, que es la responsabilidad digital organizacional. La primera definición que podríamos encontrar de esto nos la dan unos autores en 2019. Esto es un tema completamente reciente, que nos dicen que es un conjunto de valores, normas compartidos que tienen las operaciones de la organización con respecto a creación y uso de tecnología digital y de datos requeridos por empresas de tecnología. Ellos aquí básicamente se están refiriendo al uso de los datos y a qué se acerquen de los datos. Nosotros ya estamos proponiendo es que la responsabilidad digital organizacional es una nueva materia o área de interés, ¿cierto?, de la responsabilidad social tradicional. A esta materia se le podrían aplicar los mismos principios de la RSO tradicional. Aquí ya empiezo a hablar de tradicional y digital para que lo tengamos en cuenta. Y los principios que puedan surgir de pensar en que la sociedad y las organizaciones se están transformando radicalmente con la introducción de estas tecnologías disruptivas. Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, pasamos primero a esas discusiones epistemológicas y ontológicas. Aquí encontramos dos posturas. Una es la de Lobsang, no tengo idea cómo se pronuncia, de que son los autores que primero están hablando del tema, que ellos consideran que la responsabilidad social digital, así la llaman ellos, debe entenderse por separado de la RSO tradicional a pesar de tener sus similitudes. Argumentan eso en que, uno, los desarrollos tecnológicos se presentan de manera exponencial, por lo tanto no es posible seguirle el ritmo desde las políticas de responsabilidad social tradicional. Dos, las preocupaciones éticas se deberían entender esa maleabilidad de las tecnologías digitales y esos cambios constantes que podrían tener, cosa que, repito, es muy difícil, dicen ellos. Tres, la necesidad de observar que esos problemas devienen de que ahora en la sociedad todo lo mediamos por tecnología. Son pocas las personas que no están utilizando una red social, que no utilizan tecnología, que no tienen acceso a ella. Claro, hay países del mundo completos en los que la brecha digital es altísima, incluso algunas regiones de Colombia donde esa brecha digital es alta, pero en general, cuando lo comparamos con el total del mundo, estamos hablando que de 3/4 partes de toda la población mundial ya tiene acceso a todo este tipo de tecnología, al menos de forma precaria, pero la tiene. ¿Qué pasa con eso? Pues se debe tener en cuenta que la tecnología evoluciona, ¿cierto? Y prever la posibilidad de que aparezcan más tecnologías. En el caso, por ejemplo, de la segunda, es necesario identificar que las tecnologías digitales se pueden amoldar a diferentes usos, ¿cierto? Y que las intenciones con las que fueron creadas, que muchas veces son loables, se pueden modificar. Y aquí volvemos al caso de Uber. Pasó de ser, por lo general, en otros países, una herramienta para compartir el vehículo, ayudar al medio ambiente, a reducir esos costos de transacción, a, como explicamos en el caso colombiano, hacer una forma de trabajo informal, que ya, llamándolo así, hace parte de la economía de conciertos, no se nos saldría.
¿cierto? La tecnología muy buena, pero se puede salir de las manos porque la gente da malos usos de ella. Y ahí he tenido unas conversaciones muy interesantes sobre el tema justamente con María, porque ese es el tema. La gente sataniza la tecnología, piensa que la tecnología es mala, pero no es mala en sí, sino es mala por el uso que la gente da de ella, ¿cierto? En la tercera parte, pues se evidencia una imposibilidad de ejecutar actividades cotidianas sin la dependencia tecnológica. Las organizaciones y los consumidores ya carecen de opciones para efectuar sus actividades sin tecnología. Y aquí voy a dar un ejemplo clave. En las últimas semanas estaba necesitando hacer unos trámites de afiliación de EPS y tardé como 3 semanas aquí en Cali, en medio del paro, en medio de no poder salir, en poder hacer ello, y resulta que ahorita todo era digital, pero cuando tú llamas, cuando te comunicas, siempre te contesta una operadora digital que marque 5, que marque 6, y no lo podía hacer. Antes era, bueno, tocaba hacer cola, ir a la oficina y lo hacía, pero ahora no, simplemente ese canal no está bien adaptado. Pero entonces, por eso estos autores dicen que hay que separar lo digital de lo tradicional. Nosotros, en cambio, proponemos una segunda postura en la que decimos que no se pueden tratar los contextos digitales en las organizaciones por aparte de lo tradicional, pues las organizaciones y las personas que conforman esa sociedad ya han adaptado la tecnología para su uso. Si ya estamos diciendo que todo está mediado por tecnología, yo no puedo separar entonces el análisis de las cosas de tecnología del análisis de las personas. Que no pueda tratar las cosas mediadas por tecnología como si fueran personas, posiblemente, pero no lo puedo desagrupar. Las tomas de decisiones, sean mediadas por inteligencia artificial, sean de forma autónoma o sean de forma tradicional, ¿cierto? Están incluidas aquí. Todo eso necesita información, que como mencioné antes, es el principal problema que se presenta con la digitalización, y esto a la vez genera nuevos autores, ¿cierto? Esa cantidad de información le hace susceptible y hace que las personas sean susceptibles. Para los que se han visto El dilema de las redes sociales en Netflix, ese documental, hay muchos de los creadores de los algoritmos de LinkedIn, de los algoritmos de Facebook, del algoritmo de recomendaciones de YouTube, muestran cómo a partir de ese algoritmo, que es un algoritmo que aprende, se ha logrado manipular los gustos de las personas, incluso a nivel político, como sacando una noticia falsa, ¿cierto? Una fake news respecto a que Hillary Clinton tenía ciertos nexos con el gobierno ruso, lograron captar miles, no sé si millones, pero miles de votos de gente indecisa en Estados Unidos para que votaran por Donald Trump en su primer momento. Y eso no fue de gratis, eso fue gracias a unos algoritmos, gracias a una manipulación, y por eso lo digital es ahora es un área de interés de la responsabilidad social. Y esto entonces se concatena con los grupos de interés de la responsabilidad digital organizacional. Vamos a ver que aquí, cuando lo pensamos en las materias, en los principios, aquí hay algunos que están repetidos o que aparecen también en este lado, pero es que como estamos hablando de nuevas cosas y nuevas emergencias, entonces tenemos que mencionarlos como nuevos grupos o con grupos que de verdad están completamente interesados. En primer lugar, y ya lo venimos hablando durante todo el momento, pues están las organizaciones. En segundo lugar está la institucionalidad, y por institucionalidad nos estamos refiriendo a la legislación, a las leyes. Tienen que estar interesadas en ello. Mencionamos en una exposición que hicimos en otro curso que estamos atrasados en legislación sobre inteligencia artificial y que Europa incluso también está discutiendo el tema, pero que el atraso social respecto al tema es evidente cuando ya existe la tecnología y está súper avanzada. La gente apenas se está dando cuenta que existe, está empezando a discutir sobre ella, y eso se presta para que o la malinterpreten, la prohíban o hagan otra cosa. Los individuos, porque ya les comentábamos que ya no es solamente cuestión de las personas o de las organizaciones, entonces aparecen para lo digital, ya no se pueden desagregar organizaciones y personas, están unidos. Y aquí viene la parte más, llamémoslo, controversial del asunto, y son esos actores artificiales y tecnológicos, porque justamente por la capacidad que tienen
las tecnologías de inteligencia artificial, las redes neuronales, los algoritmos que son capaces de aprender a medida que se alimentan de información, de tomar decisiones por el papel preponderante que están teniendo y que van a tener, pues ahorita están apareciendo también tipos de tecnología que son capaces de decidir y que posiblemente podrían llegar a trabajar codo a codo como un sujeto social más en las organizaciones, como un sujeto social más en la sociedad. Piensen en el hombre bicentenario, piensen en qué sé yo, en todo lo que estamos imaginando de ciencia ficción. Todo eso ya no está siendo solo ciencia ficción. Entonces, antes hablábamos en otro momento del auto que es capaz de tomar decisiones. Ya está presente. O sea, ya el auto fantástico que llamaba a Mitch ya no es solamente algo de la ficción y una serie, sino que ya se da, ya mucha gente anda en carros que hacen mucho más cosas que el auto fantástico. Entonces, estamos allí. No sé si María quieres intervenir ahí respecto a esas tecnologías, que es más tu área, o avanzo, que ya casi terminamos. Así es que no había hecho nada porque no sabía qué tanto ibas a avanzar con eso. No, definitivamente esa es tu área de conocimiento, entonces aprovecho que estás aquí para que nos instruyas un poco. Bueno, lo que dijo José al principio es importante porque, o sea, no, perdón, ¿a qué me refiero? El inminente hecho que las tecnologías avanzan y están avanzando sin regulaciones. ¿Por qué? Porque uno piensa que esto solamente es Colombia y es mentira, eso es para todo el mundo. El problema de todo esto es que la tecnología esté sin regulación, realmente lo único que genera es que esté al servicio del sistema capitalista depredador. ¿Y esto qué genera? Esto genera problemas que muchos de ustedes habrán escuchado o incluso los han inquietado, tipo, los robots nos van a reemplazar, todos nos vamos a quedar sin trabajo. Cosas de ese tipo, bueno, digo esa porque es como la que más suena en la cabeza de las personas. Pero ahorita, por ejemplo, como José explicó, el problema de la seguridad de los datos. ¿Qué es lo que pasa y cuál es lo terrible de esto? Lo terrible de esto es que como no tenemos una RDO completamente desarrollada, porque como bien José explicó, la RDO no es la misma responsabilidad social tradicional, porque la responsabilidad social tradicional es insuficiente para regularla. Usualmente lo que hacen actualmente las organizaciones es, dice, bueno, no tenemos una RDO, vamos a intentar inclinarnos por los planteamientos, las sugerencias, las reglamentaciones de los estados o incluso de consultores, como lo viene siendo la OCDE. Y a partir de ahí vamos a regularlo. El problema es que todo esto que está pasando es una regulación fantasma. Es decir, realmente si tú te pones a leer y te pones a revisar y mirar en cualquier organización frente a qué están tomando las pautas para poder desarrollar la inteligencia artificial, por ejemplo, o la inclusión de robots, es directamente o ninguna o alguna de la reglamentación europea, la reglamentación estadounidense o la reglamentación de la OCDE. Y si tú te pones a leer las cosas, realmente no hay absolutamente nada. Todo es una pantalla. ¿Por qué una pantalla? Bueno, es algo tan simple como, primero, el Parlamento Europeo no tiene reglamentación sobre inteligencia artificial. Ellos dicen que la tienen y no es mentira. Ustedes se ponen a leer y no hay absolutamente nada. Lo poco que hicieron fue discutir el tema de la protección de datos, hablando como ya de cosas más de tecnología amplia. Pero incluso eso le salió mal, y le salió tan mal que lo están volviendo a replantear. No sé si ustedes, ya como trayendo al contexto colombiano, ustedes nunca han entrado a una página y ustedes saben de dónde es el origen de la página en el sentido del país, por la reglamentación que ellos le hablan de las famosas cookies. Es algo tan simple, usted no entra a una página y comienzan a decirle, ¿aceptas las cookies para poder funcionar? En cambio vas a otra página y te dice, bueno,
tenemos cookies, pero puedes aceptarlas o rechazarlas. Bueno, esos dos modelos de manejo de datos son de países diferentes, porque por ejemplo, antes el primero era el modelo europeo antiguo, de que te necesitaban notificar de que van a usar tus datos, y el que está actualmente es el modelo que está en curso de terminar de desarrollarse, que es la gente tiene derecho a rechazar el uso de las cookies sin necesidad de que eso sea un impedimento para el uso del servicio. ¿Qué pasa en Colombia? Bueno, en Colombia actualmente estamos en la discusión del marco ético para la inteligencia artificial. ¿Cuál es el mayor error de ese marco ético? Primero, que el nombre le queda muy grande, porque dice marco ético para la inteligencia artificial, cuando su contenido es algo tan simple como manejo de los datos. Y eso después lo quieren extender a inteligencias artificiales. ¿Y por qué es un problema? Eso es un problema porque ellos están asumiendo que las inteligencias artificiales son simples tramitadoras, almacenadoras de datos, cuando las inteligencias artificiales pueden llegar a ser agentes mismos dentro de las organizaciones. A nivel de leyes estamos muy atrasados. Segundo fallo con eso, básicamente es que tristemente, y para no decirlo de forma tan patéticamente, en Colombia nos vanagloriamos de que ese marco ético se está pensando y se está realizando con base en la reglamentación europea, con base en la recomendación de la OCDE, con base en los estatutos estadounidenses, cuando todo eso está demostrado que falla, y falla tanto que ellos están intentándolo volver a hacer. Entonces, bueno, les digo como a modo de, si les dicen es que eso está hecho con la Unión Europea, mentira, o sea, hasta ellos lo han hecho mal, y vamos a implementar un modelo aquí de regulación de la inteligencia artificial que está más que demostrado en el mundo que es fallido. Es completamente fallido. Entonces, no creo que uno deba contentarse con implementar algo que no funciona. Y está demostrado que no funciona y los países que lo desarrollan están intentando cambiarlo. Agregado a eso, también está la forma en la que se desarrolla, porque ese marco ético está siendo desarrollado por abogados y por empresas, solamente empresas. Hablando de las organizaciones, solamente empresas. Eso porque trae un problema, porque como les digo, o sea, ellos pretenden regular la inteligencia artificial desde el lado económico. Pero dices, bueno, ¿y los abogados para qué sirven ahí? Bueno, los abogados realmente están para salvarse de cualquier demanda. ¿Cómo armar un marco ético para que nunca nos puedan demandar? Y pues ahí es donde, bueno, ya la RDO necesita replantearse, porque ¿qué tiene que ver eso con el marco ético? Tiene que ver mucho, porque si nosotros no pensamos que la inteligencia artificial va más allá de un método de producción, es normal que este tipo de marcos éticos sigan adelante y terminen siendo el modelo regulativo, que es un modelo económico, que básicamente dice que la tecnología es buena siempre y cuando dé ganancia a las empresas, siempre y cuando yo no tenga ningún tipo de infracción por manipular datos. Por eso es importante la responsabilidad digital organizacional. Ahora yendo, bueno, eso es como para hacerles el contexto en Colombia sobre lo que está pasando. Ahora, ya lo que viene siendo las organizaciones en sí, de los problemas de la implementación, está como, bueno, al final, ¿qué pasa con esta implementación de la tecnología? ¿Por qué la inteligencia artificial es tan problemática? ¿Por qué se integraron los celulares y nadie vio ningún problema? Porque ahorita tenemos tanto complique y es algo tan simple como las tecnologías, como lo mostró al principio José, de las transformaciones por las revoluciones tecnológicas, fueron
fueron simples herramientas de producción o simples herramientas de transmisión de la información, y nosotros ya rompimos esa pared. Y esa pared se rompió en el momento en el que ya pueden interactuar y pueden realizar acciones autónomas. Eso se tiene que regular. ¿Por qué? Pues simple, porque de lo contrario, cada vez en pro de una perfección tecnológica, se pueden hacer atrocidades como reemplazar a las personas. Ya. Bueno, José, dale tú. Es que sí, ya me extiendo más, pues. No, vale, gracias. Ya para cerrar, entonces, más o menos, este esquema nos resume un poco todo lo que mencioné y lo que me ayudaron a mencionar Eduardo y María. Y es justamente a qué se aplicaría esta nueva materia de la responsabilidad social. Recuerden que estamos en ello. Y es a los datos y algoritmia, tal cual como lo estaba diciendo María hace un momento, a la inteligencia artificial, a esos algoritmos que aprenden a pensar cómo se deben tratar y cómo debo tenerlos dentro de las organizaciones, pero también a pensar en qué pasa con esos datos que se recogen mediante estas inteligencias artificiales, mientras estos algoritmos, y también mediante los dispositivos, porque nosotros estamos alimentando información a los dispositivos de forma constante. Los memes que están últimamente de que yo ahí diciendo que me quiero comprar algo y las redes sociales ahí escuchan detrás de la puerta, pues eso es real. No es malo hasta cierto punto, ¿cierto? Porque esa cierta gratuidad y esas ciertas cosas, creo que el profe siempre menciona que los economistas dicen que no hay nada gratis, justamente es de eso. Si yo quiero que estos servicios funcionen como de verdad están funcionando, pues entonces, o como quiero que funcionen, pues necesito darles algo. Y ellos, ¿qué cogen? Pues toman la información que yo les doy. ¿Dónde está el dilema? El dilema es el qué pasa y qué hacen con esa información. Yo a veces autorizo que utilicen mi información para ciertos casos y resulta que me empiezan a llamar de otras partes, me empiezan a llamar gente, venga, pero ¿quién les dio mi teléfono? Pues en alguna base de datos debe estar mi contacto y ya me están llamando para ofrecerme productos, para ofrecerme cosas que a veces ni siquiera necesito o que simplemente yo pensé que necesitaba o dije en voz alta y sí, a los días me llaman. Entonces, esa es una información. Otro interés de la responsabilidad digital organizacional sería las nuevas formas organizacionales, y aquí estamos hablando de esas nuevas formas de empleo, ejemplo el teletrabajo, ¿cierto? O el trabajo asistido por tecnología, que tiene que ser de preocupación. Primero porque estamos hablando de algo que se media a través de lo digital, ¿cierto? Y hecho. Estos servicios postventa, pensándolo en las ventas a través de las plataformas, que ahora ya es una preocupación más grande. Antes era como yo le vendo, pero yo cómo hago la devolución, cómo hago la devolución de ese producto si me sale defectuoso, etcétera. El manejo de los activos, porque ya estamos hablando que hay activos digitales intangibles, entonces tengo que interesarme por ello, cómo poder controlar eso. Las responsabilidades contractuales que se relacionan con las modalidades de empleo, y lo que hablábamos ahora rato de las gig economy y esas formas de empleo como similares al teletrabajo, que si no se llevan de la forma correcta, si no se aplica responsabilidad social en todo ese proceso, podríamos estar hablando de una precarización laboral, en donde yo simplemente contrato a la persona para que me apriete un tubo, para que haga, no sé, un trabajo de plomería en un momento, y hasta luego, y yo no tengo contacto con esa persona, yo no me intereso si esa persona tiene las herramientas, nada de eso, y eso es algo que ya sucede. Y es algo que las plataformas lo dan. Ya hoy en día hay plataformas, ustedes descargan una aplicación en el teléfono que le permite contratar a un técnico, a un mecánico, ¿cierto? Muchas veces lo manda una empresa, pero esa empresa no tiene el mecánico contratado, sino que lo que hace es que cuando yo como cliente hago la solicitud del servicio, ellos contratan a un mecánico para que vaya y me atienda. El mecánico no representa ni a la empresa ni nada, sino que se representa a sí mismo y es el que por lo general cubre todas las responsabilidades civiles y contractuales. Solamente es una cosa y eso no debería ser así. Las responsabilidades frente a la competencia, ya hablamos en contextos digitales, es aplicar los mismos principios. Y las responsabilidades fiscales que se puedan generar, como los nuevos impuestos, estamos hablando de que cuánto están ganando Rappi, que fue la empresa
la empresa colombiana que nació en lo digital de mayor crecimiento hasta ahora, alcanzó creo que fue 1.000 millones de dólares de activos como en 2 años. Tiene una categoría Angel, no me acuerdo exactamente cuál, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto está generando eso a nivel de impuestos y contractual? Y ya la otra aplicación, pues era lo que hablábamos, eran los sectores de la economía colaborativa, que es donde se podrían representar muchos de los modelos de negocios que se generan en esas nuevas formas organizacionales. Entonces, bien, esto era lo que tenía preparado. No sé si tienen alguna duda, algún comentario o algo para si quieren dialogar. Aquí ya hemos terminado. No sé si el profe está por aquí. Muchas gracias, José. Listo, profe. Muy buena la presentación. Gracias a María también por su intervención. Escuchemos entonces a nuestros participantes de la reunión, a ver si tienen alguna observación o pregunta para compartir. Al parecer quedó todo clarito. Perdón. Sí, parece ser que no hay mayor observación adicional. Yo creo que la parte más relevante de todo esto es la inquietud que surge frente a las nuevas formas organizacionales. O sea, las organizaciones tal como están ahora están sufriendo una transformación radical, están desprendiéndose de lo que esencialmente fue la organización. Esto lo hablábamos en los primeros días. Y no sabemos o les pregunto a ustedes, o su opinión, si vamos a llegar al punto en el cual se van a consolidar organizaciones sin personas. Porque actualmente hay organizaciones virtuales, pero que de una manera u otra o en algún punto de la jerarquía hay personas ahí involucradas. ¿Será que podemos llegar a organizaciones ya absolutamente sin personas? Pues yo creo que en este momento yo no lo vería posible. Yo lo que sí veo completamente posible es tener organizaciones donde aparece un nuevo actor, que es lo que comentábamos justamente hace unas semanas con usted, profe, y es que estas tecnologías ahorita van a ser parte de la organización, van a tomar decisiones y van a tener la capacidad de ser agentes, por eso el nombre, de ser parte, de trabajar de la mano. Entonces eso nos llevaría a que sí hayan organizaciones o que replanteemos lo que es una organización. No sé si sería en este momento muy utópico, muy ciencia ficción pensar en que existan organizaciones sin personas. No lo sé, pero pues ya hemos visto cómo estamos ahora replanteando lo que pensábamos hace 20 años, incluso el año pasado. Pues yo diría que no sería tan utópico. Lo que pasa es que, para bien o para mal, la herencia de la modernidad, del proteccionismo antropocéntrico, no está aún indirectamente protegiendo de que este tipo de cosas suceda. En el momento en que pase el tiempo y no discutamos hacer una responsabilidad digital organizacional y se rompa esa burbuja del proteccionismo antropocéntrico, pueden existir. Pueden existir. ¿Nos podrías indicar en este caso brevemente qué sería ese proteccionismo antropocéntrico? Básicamente es decir de que el ser humano es lo que más nos importa y siempre tiene que estar encima de todo. De hecho, eso también se trata como la responsabilidad en parte, ¿no? De decir, no, es que hay un ser humano que tiene unos derechos, entonces hay que protegerlo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, muchas veces, ¿qué pasa? Siempre se rescata el valor humano, es ese valor humano, ¿ya? Ese valor humano, pero porque es antropocéntrico, porque el valor humano tiene que ir sobre todo, sobre todo. Independiente de lo bien que funcione una máquina para hacer X o Y cosa, ese valor humano, si llega a ser tocado por la máquina,
ya la máquina debería ser descartada. Es por eso que salen todas las personas. Claro, que lo que pasa que con el tiempo a veces ese proteccionismo antropocéntrico comienza a fallar y como aún no hay regulación, cada vez va cogiendo más cancha, más espacio. La, ¿cómo se digo? Como las posibles distopías de futuro de tipo Terminator y todo eso, Matrix. Van cogiendo más campo porque las tecnologías pueden hacer cada vez más, solamente que lo retiene el hecho de que nosotros seguimos pensando de que nosotros como seres humanos somos el mayor valor ante todo. Pero insisto, en el momento en el que el ser humano no sea el mayor valor de todo, no sea eso que tengamos que proteger, o por protegerlo, tengamos que usar X o Y tipo de tecnologías que pasen que después irónicamente terminen matándonos, ahí, ahí ya se puede generar ese tipo de organizaciones. En el momento en que digan de que para proteger al ser humano tenemos cada vez que implementar máquinas hiperperfectas y un ejemplo, que digan como las organizaciones están súper corruptas, entonces no va a haber más, yo qué sé, a ver, te digo yo, más congresistas humanos, meter congresistas robots porque nos tienen que legislar porque los de aquí somos muy Pero corruptos. en ese caso voto. En ese caso estaré de acuerdo. Entonces, o sea, por ejemplo, pillar lo que ahí dice Ana M. Gamba, conteo de votos por humanos. Sí, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que conteo de votos por humanos no sirve, que es que mire lo que están haciendo en las urnas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacerlo todo digital. O sea, obviamente es una falacia porque están asumiendo que lo digital no funciona, aunque sí es más fácil demostrar si hay un hackeo digital. Pero es eso, lo que muchas veces pasa. O sea, yo sí creo que en el momento en que se rompa la burbuja del proteccionismo antropocéntrico, sin tener cuidado, porque, ojo, porque es antropocéntrico, es lo que yo recalco, porque no quiere decir de que tengamos que decir, ah, es que el ser humano no tiene nada importante, no, 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 sino que en el momento en que tengamos de que tenemos algo importante, pero no somos el centro del universo, ahí ya las cosas comienzan a cambiar, porque la tecnología comienza a adaptarse como solamente una herramienta y no como la salvación de la humanidad. Digamos que en ese sentido, ahí podría cambiar. Y esto chocaría mucho con con las teorías de relaciones humanas y todo eso en las organizaciones, ¿no? El choque sería gigante. Por eso, quizá por lo que Sí, porque estamos inmersos en eso es que no lo vemos tan posible, pero, profe. Exacto. uno usualmente habla de organizaciones sin ponerle apellido y el nombre completo es organizaciones sociales. Ese es el nombre completo. Entonces, hablamos de sociedades sin humanos. Entonces, es el desafío de lo que dice Ana María y ve Ana de la protección antropocéntrica, pero de cómo hablar de lo social sin el elemento humano, esa es la sacudida que nos pegan frente al tema. Quiero compartir aquí el escrito de Diana Angeli. Dice, creo que la ética y lo digital dejan un gran vacío para las organizaciones, que es fácilmente aprovechable tanto para uso económico y de fraude. Entonces es un reto para los gobiernos y para nosotros como ciudadanos. Además, además antes era, perdón, era que no llegaba agua y ahora es que no hay tecnología. Entonces seguirán las brechas. ¿Qué opinión le merecen a los operadores? No, sí, yo lo estaba leyendo y estaba pensando justamente eso. Estamos trasladando esos problemas de brechas, ya estamos pasando de pensar no hay agua, no hay energía, ahorita es, por Dios, no hay internet. El debate que se dio el año pasado cuando empezamos con todo esto de la virtualidad, cuántos estudiantes de la universidad no tenían internet, no tenían conexión, cuánta gente en las empresas no tenía, estamos simplemente en algunos casos trasladando. Y respecto a lo del uso, lo mencionábamos ahora, que la tecnología per se no es mala, sino el uso que le damos de ella y por eso hay que tener un marco regulatorio. Ahora está de moda y para que lo tengan presente, está llegando un mensaje del éxito, que el regalo del éxito, que no sé qué. Primero, pues nada que ver con el éxito.
Y segundo, es un virus que está tratando de hacer suplantación de identidad para tomar sus datos y robarlos. Entonces, no, son cosas, no es que la tecnología sea mala. Si ellos utilizaran eso, qué sé yo, para lograr encontrar terroristas o algo, pues uno diría, pues le está dando un uso a ese tipo de desarrollo, pero están tratando de estafar y de robar. La tecnología está ahí. El problema es el uso que hacemos de ella. Y acá veo que Oscar propone una consulta: cómo las empresas y organizaciones deben abordar la RO y la RCO sin caer en la mercadotecnia. Buen punto. Espérate. Dime. Es que le iba a responder a Diana. Dale. Eso va a ser otra pregunta. Sí, no, mira, lo que pasa también es que Colombia tiene una particularidad y es que todo lo quiere hacer un lujo, hasta lo más común, como el agua, ¿ya? La brecha realmente hay que pensar si la tecnología da la brecha o el problema es que la forma en la que nos maneja el Estado da la brecha. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita resulta que tener tecnología es un lujo. ¿Y quién lo dictaminó? El Estado. ¿Por qué? Vos tenés un plan de teléfono, toma tu impuesto por plan de teléfono. ¿Que necesitas una tecnología? Impuesto por tecnología. Todo lo convierte en un lujo. Tenemos uno de los internets más caros. ¿Y eso de dónde salió? Pues porque les dio la gana. Realmente esa es la expresión burda de todo. ¿Por qué? Porque realmente ustedes comienzan a cotizar el internet en otros lugares, el internet no es caro. ¿Por qué? Porque la tecnología en ese sentido ya pasó a ser lo más de común, pero aquí quieren seguirnos insistiendo de que eso supuestamente es un lujo. Por ejemplo, ahorita que llegó, ¿cómo es que se llama? ¿WOM? ¿Sí? Sí, WOM. Gracias. Sí, WOM. Todos comenzamos a ver de que los operadores comenzaron como locos a rebajar los planes, a dar gigas, a dar yo no sé qué. Y eso porque siempre pudieron hacerlo, solamente que no quisieron. ¿Por qué? Porque dijeron, no, es que esta gente en Latinoamérica paga yo no sé cuántos por el internet. Yo vivía en Francia. ¿Saben cuánto yo pagaba por un internet de 1 giga de velocidad? En peso colombiano, sabiendo de que el euro en esa época era 3 veces más caro. ¿Cuánto le ponen? Ahí es para interactuar con ustedes. Qué pecado. No me dejen visto. 10.000 pesos, ¿no? No, era de 1 giga. O sea, marica, 1 giga de internet. O sea, yo me descargaba un juego en nada, en minutos. 30.000, un tris más. Ana María dice que 30.000. 40.000, bueno. De hecho, pagaba 45.000 pesos. Y no eran promo, porque es que eso siempre comienzan como, ese es como el estándar base. Y después con el tiempo te van sumando todos los beneficios y te va a sumar. Sí, la velocidad era la velocidad era 1 giga, la cantidad del precio era eso. Entonces, imagínense, y aquí, ¿dónde vas a encontrar un precio de internet por eso? Y insisto, o sea, no es que, no sé que el internet es más caro. No. El internet no es que sea más caro, no lo quieren poner más caro. Y siempre nos quieren meter cosas de sobrecosto. Dime, ¿alguien habló? No, ella era muy así. Entonces pasa ese tipo de cosas. Al final, la brecha realmente no es que la genere la tecnología, sino que ni siquiera el acceso, porque el acceso es realmente fácil, solamente que aquí en Latinoamérica nos ponen demasiadas trabas. Imagínate, 100 megabytes, 250. Sí, yo tengo 80 megas y pago como 75.000 pesos. Cuando ya por 1 giga pagaba como la mitad. Yo aquí en mi localcito tengo 210 y pago 230.000 pesos y me hizo llorar tanto esa noticia que dio de 1 giga por 30.000 pesos. Sí, es que esas son las cosas. O sea, Cali, hombre. Que se pase en Cali, hombre. Que se cae con cada paro. No. Pero, a ver, esa es la segunda parte de la pregunta, es la ética y lo digital dejan un gran vacío. Bueno, con respecto a la ética, el problema siempre de la ética es que la ética es muy fluctuante. Y es fluctuante dependiendo de los intereses que tenga la sociedad en ese momento. Entonces, realmente, con respecto al reto y el trabajo como ciudadanos, es centrarnos de que esos intereses no se desvíen, como precisamente dices tú, hacia partes económicos y de fraude.
¿Por qué? Porque, digamos, no es que yo quiero un libre mercado y mi ética necesita que yo pueda involucrarme en el mercado. Ah, pum, monopolio, porque nunca lo regulaste. Entonces es como más hay que prestarle atención a lo que uno desea en cuanto a la ética para poder implementarla bien. Ya pasemos a la otra pregunta. Listo, entonces estaba mirando justamente lo que dice Oscar, que estaba preguntando que cómo las empresas deben abordar la RDO y la RCO sin caer en mercadotecnia, si en realidad eso es un aporte. Justamente ese es el punto. Que es que las políticas de responsabilidad social no deberían verse ni deberían utilizarse como instrumentos para yo ganar clientes o para venderme ante mis clientes, porque entonces ya no estoy haciendo responsabilidad social, ya simplemente estoy haciendo algunas campañas o algunas estrategias que de una u otra manera ayudan a la sociedad para, para venderme mi buena imagen y mi buena cosa. Hace poquito justamente me parece que les había compartido por un artículo que nos publicaron en estos días sobre ello. Y es justamente ese el tema, es poder, no poder utilizar o no deber utilizar la responsabilidad social como una estrategia para ganar clientes. Debería ser más bien la responsabilidad social estar inmersa en las estrategias que utilizo para ganar clientes, que era lo que hablamos al principio de esos fundamentos, de los principios de la RCO, de no salirnos de ese marco. Ya cuando el profe propone siempre, él tiene en su tesis del doctorado, él propuso que se podrían distinguir dos formas de clasificar esas políticas de responsabilidad social, que sería la responsabilidad social fundamental y la instrumental. Cuando estamos hablando de esa responsabilidad social instrumental, es justamente eso que está mencionando Oscar, es tomar estas políticas y dejarlas ser como el deber ser de las organizaciones, lo que debería pasar si queremos buscar unos objetivos comunes, en este caso la sostenibilidad, la reducción de las externalidades y de las afectaciones que se hacen a la sociedad, al ambiente, y ya utilizarlo como un instrumento, como algo meramente con un fin ya económico. La otra sería la fundamental, que es cuando hablamos de que esté inmersa en toda la cadena de valor y en todas las acciones de mi organización. ¿Había otro comentario? Sí, no, espérate. Yo voy a dar un ejemplo práctico. El mes del orgullo en el que estamos ahorita, ¿cierto? Por responsabilidad social en inicio, no debería haber ningún tipo de discriminación para un cargo laboral, hasta donde yo sé, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hablando del marketing, ¿cómo ese tipo de reglamentaciones de responsabilidad se terminan en marketing? Bueno, nosotros lo vemos ahorita con el mes del orgullo. Ahorita todas las empresas sacan camisetas, sacan la misma cosa, pero con la bandera del orgullo, ¿ya? Ahí tú dices, no, pero es que la reglamentación se convirtió en marketing, la ética se convirtió en marketing. Sí, sí lo hizo. La verdad, la única forma de combatir eso ya somos nosotros. O sea, recuerden que nosotros los consumidores también hacemos parte de eso. Y si nosotros sabemos que una empresa toda la vida fue supremamente homofóbica, tú no le vas a comprar a esa empresa en el sentido de los productos que ellos venden diciendo que supuestamente sí promueven ese tipo de responsabilidades. Ya literalmente uno llegar a decir de que las empresas no lo van a hacer y que van a ser supremamente, ¿cómo se dice? Coherentes, eso ya es un poco ingenuo, porque no va a pasar. Porque No, por si les... pero María, es que estás en el extremo. ¿Estoy en Hay el formas, extremo? sí, hay formas de implementar políticas de responsabilidad social en las organizaciones donde eso se puede dar, y lo hay organizaciones que lo hacen. El problema Ah, es que la imagen que nos ha sembrado la cultura y la cosa es justamente la contraria, la que estás planteando tú, de que nada tiene, o sea, todo lo hago por un costo, pero hay cantidad de organizaciones grandes, pequeñas, multinacionales, multilatinas, que hacen responsabilidad social y nadie lo sabe, porque para eso, para que tienen que saberlo si es un deber de las organizaciones que lo tengan que hacer, las mismas universidades. El problema es cuando se presentan como yo soy Bancolombia, empresa número 1 en responsabilidad social, y a mí qué me importa. A mí lo que me importa es que usted la haga, no que la venda. Cuando ya la pones en tu eslogan
o lo pones en tu cosa, ya ahí es donde se mercantiliza. Pero si tú vas a la práctica a analizar las organizaciones, muchas lo están haciendo. Incluso es increíble que entre más pequeñas, más tratan de hacerlo. Aquí pone una opinión. En mi opinión, creo que a corto y mediano plazo no existirá una organización 100% integrada por inteligencia artificial. Lo que sí creo es que funciones que tradicionalmente las realizaban humanos pasarán a ser 100% ejecutables por inteligencia artificial, hasta llegar al punto en que nuevas actividades que nunca antes fueron llevadas a cabo por humanos, serán tarea únicamente de las máquinas. Viviremos para ver a la inteligencia artificial crear sus propias organizaciones con colaboradores que existan solo en inteligencia artificial, o serán panorama de las siguientes generaciones. Ahora bien, esto a su vez eliminará funciones y cargos de trabajo tradicional, pero hay que considerar que también será una oportunidad para generar nuevos conocimientos y nuevos profesionales en el área. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decían, que era lo que estábamos diciendo ahorita. Lo que Yo retomamos estoy de ahora. acuerdo en muchas partes, pero menos en la última. En la de, ahora bien, esto a su vez eliminará funciones y cargos de trabajo tradicional, pero hay que considerar que también sea una oportunidad para generar nuevos conocimientos y nuevos profesionales en el área. No comparto esa parte por el sistema económico en el que vivimos. Y por el sistema también, o sea, si es económico, pues a veces también es social, porque la gente tiene una mentalidad muy depredadora. ¿Por qué lo digo? Porque pues, viviremos para ver la inteligencia artificial crear sus propias organizaciones, tal vez no. Incluso podría decir que en el sentido de que quede dentro de la sociedad siempre es lo que el ser humano quiere hacer de ella, en cierta forma. Entonces, si el ser humano quiere que las inteligencias sean organizaciones, pues digamos que es como una especie de mirar desde arriba, como por la nube hacia abajo. Podría decirse que sí, la inteligencia artificial crea sociedad, crea organizaciones, pero porque nosotros lo permitimos. El desarrollo tecnológico es muy imprevisible, pero realmente aún tiene muchos límites que no conocemos y posiblemente sí sea verdad lo que dice él de que no vamos a verlo y posiblemente nuestros hijos tampoco. Pero, ¿por qué digo que no me gusta la última parte o no estoy de acuerdo con ella? Porque realmente lo que se han visto por los datos y los estudios, se cada puesto que se reemplaza, trabajo que se reemplaza, realmente no se recupera. Y no es como que se hiciera más trabajos a partir de ello. Lo que sí se ha visto en manera creciente es, por ejemplo, una demanda de personas que manejen y reparen tecnología o que la creen, pero no es que sea demasiado grande en comparación a todos los trabajos que ha costado sacar esa tecnología. Lo que la tecnología puede ayudarnos en ese sentido de trabajo es como buscar trabajos más dignos, pero insisto, eso sigue en la premisa de que realmente van a haber trabajos más dignos, de que realmente van a surgir nuevas carreras, pero es contrario a lo que pasa ahorita. Ahorita la hiperespecialización a veces es altamente criticada y muchos trabajos ya ni existen. Entonces, como que ese es como sería bueno contrastar con los datos actuales y con las proyecciones. Profe, yo creo que no hay más comentarios. Creo que terminamos aquí si le parece, o hay alguien más que quiera comentar algo. Ya me está reclamando aquí el señor Don Perro de la casa. Y eso que no ha venido el gato. Sí, eso le da, eso es como cuando uno oye la música y el guitarrista por ahí cometió algún error o el baterista, eso en vez de quitarle mérito a la canción, antes era ese toque humano, pero cuando uno oye canciones todas prefabricadas a punta de autotune y loops en computador y demás, y absolutamente perfectas, pero perfectas a punta de computador, le quita la gracia. Hasta el propio Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, por ahí se le oye un gallito en uno de los overdubbings que hacen en la canción, Pero es un gallo de afinado. los montajes que hacen de su voz sobre eso. Pero es un gallo de Freddie Mercury, o sea, eso suena mejor que la nota más afinada de cualquiera de nosotros. Entonces la presencia del perro en medio de la charla, o la presencia de mi hija ahorita aquí, le da el toque orgánico a la charla que la humaniza, precisamente a propósito, que nos hace esa protección antropocéntrica de la que hablaba María, nos blinda. Sí. Muy bien, entonces, si
Saque, me dice la mascota, dice, dice todos. Energía dice que muchas gracias. Listo, María, precisamente nuestra invitada, activo la cámara. María, precisamente nuestra invitada para el próximo viernes también. Y es con quien cerramos esta parte de los ciclos de las charlas. Igual esta es una intención que yo permanentemente tengo y pues a Dios gracias que estoy rodeado de personas muy capaces, muy estudiosos y demás, miembros del GEN, todos, el GEN son ellos. Y pues la invitación queda abierta a todos ustedes, no solamente pues ahora que son estudiantes de la materia, sino para después. También podrán seguirse conectando a los eventos que hagamos, etcétera, etcétera, y participar no solamente como invitado, sino también activo. Entonces, queda darte las gracias, José. Muchas gracias por compartir estas investigaciones en las que hemos avanzado. Muchas gracias, María, por las observaciones y muchas gracias a Libardo, que al final llegó de carambola, no está en mi presupuesto de la agenda, pero fue chévere que se vea involucrado porque Libardo fue quien sembró la semilla en el grupo de estos temas y ahora él y José son los dueños de esta temática en el GEN. Muchas gracias. Entonces, vamos a terminar aquí nuestro encuentro por Zoom. Entonces, nos encontramos en 15 minutos con el resto de los estudiantes del curso en la sala nuevamente de Meet. Listo, profe. Adiós. Chao, Buenas noches. chao. Gracias a todos.